tener una conferencia que seguramente será de mucho aporte académico y de igual manera para quien ejerce la profesión, una capacitación. Hoy nos acompaña el magistrado, el doctor Daniel Espinosa, el cual tengo el agrado y el honor de poder presentar a ustedes, quien ha realizado estudios sobre las ciencias jurídicas, abogado egresado de la Universidad de Guadalajara, obtiene una maestría por la Universidad de Guadalajara, actualmente doctor en Derecho por la Universidad de San Pablo de Madrid, España. De igual forma, ha obtenido posgrados en la Universidad de San Pablo de Madrid, España, en la Universidad Castilla de la Mancha de Toledo, España, de igual forma en la Universidad Rey Juan Carlos, España. No solo en esas universidades que he mencionado ha obtenido posgrados, también lo ha obtenido en la Universidad de Salamanca, España, en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y en la Universidad de Roma, Italia. Él, a través de su carrera profesional, ha impartido cursos de capacitación en la ciudad de Santiago, Chile, Bogotá, Colombia, en República Dominicana, al igual que en Centroamérica, como lo es Costa Rica, Guatemala, Panamá, y por qué no mencionar también Europa, en España y Norteamérica, Estados Unidos de Norteamérica y México, el cual es su país natal. Él a lo largo de su carrera ha optado y ha desarrollado cargos públicos, los cuales pues, ha ocupado los cargos de un juzgado desde auxiliar judicial hasta el cargo de juez de primera instancia. Actualmente es magistrado de la primera sala del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Jalisco. Ha sido coautor de los libros que voy a mencionar: Código Nacional de Procedimientos Penales comentado, Código Penal para el Estado de Jalisco y Soluciones Alternas en el Sistema Acusatorio Adversarial. De igual forma, ha sido coautor en el Manual Práctico de Interrogatorio y Contrainterrogatorio. Me es un gran honor y es muy grato poder presentar en esta tarde al magistrado doctor Daniel Espinosa, el cual pues tendrá a bien desarrollar la disertación que hoy hemos preparado para ustedes en el grupo Just Pro Academia. De igual forma le damos el agradecimiento y a usted, participante, no olvide que debe inscribirse al finalizar, pues daremos un link en el cual usted podrá tener acceso a un formulario de inscripción en donde usted podrá consignar sus datos para efectos de asistencia para que posteriormente en el transcurso de 5 días hábiles se le pueda enviar vía correo o los grupos de WhatsApp que hemos designado para el efecto de esta conferencia el diploma al cual llevará firma por parte del magistrado doctor Daniel Espinosa. Sin más que agregar, lo dejo en el uso de la palabra, doctor Daniel. Muchísimas gracias. Bienvenido a Just Pro Academy. Gracias, buenas tardes, jóvenes. Un gusto, un verdadero placer estar con ustedes esta tarde para charlar sobre un tema interesante y que cobra relevancia a partir de la pandemia generada por el COVID-19. Un honor, en verdad, estar con ustedes. Los compañeros me invitan a dar una conferencia. Yo se las voy a permutar esa conferencia el día de hoy por una charla entre amigos. Quisiera más hacer una charla cordial y para poder dejarles algo con mi reflexión en torno a si las videoconferencias como herramienta pueden ser útiles para el desahogo de medios de prueba y si esto no vulnera el principio de debido proceso. En ese sentido, buenas tardes y sin más, comienzo con mi charla. El uso de la tecnología, jóvenes, en la actividad jurisdiccional conlleva una cierta evolución que hay que entender y que todos los operadores debemos de estar conscientes que debemos de entender ahora a la norma, a la luz de las nuevas tecnologías y de los avances tecnológicos y entender que la evolución que el día a día nos lleva también debe ser utilizada en toda actividad jurisdiccional. Encontramos infinidades de posturas en el sentido de que sí es factible, algunas otras en el sentido que no lo es, y que de hacerlo se vulnera el debido proceso. Son los aspectos que quiero comentar con ustedes, pero también esta relación que tiene ahora con la delincuencia organizada que lamentablemente permea en todo el mundo. En esta época de pandemia de COVID, vemos en América Latina qué vulnerables somos. Economías derrumbadas, familias destruidas, negocios en bancarrota, en quiebra,
lamentablemente por el COVID. No pudimos sostener económicamente como sucedió en Europa o en Estados Unidos. En ese sentido, como países que tenemos vías de desarrollo, México, Centroamérica y Sudamérica, pues debemos de entender nuestras debilidades, pero dentro de nuestras debilidades sacar nuestras fortalezas. En ese sentido, les digo que se requiere una profunda renovación material y conceptual de la labor jurisdiccional. Es decir, hemos entendido la labor jurisdiccional de una manera muy tradicionalista, y en el sentido de que el tema de la tecnología no tiene por qué entrar en el tema jurisdiccional. A mi juicio, jóvenes, hemos tenido una evolución tal que le hemos advertido, al menos en tiempos de COVID. Las universidades tuvieron que ser innovativas ante un problema grave. Y ese tema innovativo, esos problemas graves, dan soluciones innovativas en el sentido de cómo vamos a terminar los semestres, cómo vamos a dar la opción a seguir avanzando en el régimen educativo sin romper el camino que traen los muchachos, los jóvenes estudiantes. Y bueno, vemos que las primeras que se pusieron las pilas, las primeras universidades que vieron el tema a venir, fueron las universidades privadas, porque ellas venden un servicio. Y si dejaban de dar su servicio, no iban a vender el mismo. Por eso es que fueron las primeras en utilizar entonces las redes digitales como vía Zoom para efectos de generar sus clases, su academia y terminar así sus anualidades, semestres o periodos de estudio. Y bueno, las universidades públicas lo hicieron un poquito después, pero vemos entonces cómo en el ámbito educativo tuvimos que ser innovativos para efectos de avanzar en el tema académico y no parar al 100% las universidades, como sí ocurrió en otras áreas, específicamente en casi todos los poderes judiciales a lo largo y ancho de México, Centroamérica y Sudamérica. En ese sentido, les digo que se requiere una profunda renovación, tanto material como conceptual, de la labor jurisdiccional. Miren, desde que empezamos en un juzgado, yo tengo ya 30 años trabajando para el Poder Judicial. Yo comencé a trabajar con máquinas de escribir. Posteriormente nos llevaron máquinas eléctricas. Posteriormente nos llevaron las computadoras. Al día de hoy, como juez de control, que duré 4 años, juez ya de oralidad, y ahora como magistrado, pues ahora la tecnología es a través de videoconferencias y que esto esté videograbado. En ese sentido, refiero que se requiere la profunda renovación material y conceptual de la labor jurisdiccional y entender que los cambios evolutivos han sido necesarios dentro de la rama jurisdiccional. Así, los nuevos instrumentos también hay que reconocer que determinan nuevas problemáticas a vencer. Si creemos que, por ejemplo, el Zoom, el Meet o todas estas nuevas herramientas útiles para la academia, pero que también pueden ser útiles para la labor jurisdiccional y sobre todo frente a los problemas del coronavirus, pero también frente a la delincuencia organizada, decir que también genera problemática, una problemática propia. Si ustedes ya están enterados, no sé cuántas videoconferencias han tenido y no sé si ya alguna vez han sido víctimas del virus Zoom bombing. El Zoom bombing, ya lo sabemos, es cuando se introduce un tercero a nuestra charla y comienza a publicar ordinariamente pornografía. Y bueno, así encontramos infinidad de problemáticas que vamos a encontrar dentro de los temas de videoconferencias, de los temas de la tecnología y de los temas digitales. Y así encontramos infinidad de phishing. Informáticamente hablando, el phishing no es más que una forma de meternos al dispositivo electrónico digital de cada uno de nosotros, que puede ser mi teléfono celular, mi iPad, mi teléfono, mi computadora, perdón, y que entonces a través del phishing se pueden meter a nuestra información y para eso existen los botnets que pueden ser precisamente
bots, computadoras que se encuentran de alguna manera enlazadas y que una computadora lanza un virus y que puede contaminar a las demás. También pueden ser los kelogenes, a través de los kelogenes, que son herramientas de hackers que a través de las pulsaciones sacan los números o información digital de las víctimas de estos hacking. También encontramos el hacking, que es infiltrarse en nuestra computadora, o el cracking, que va a ser también el infiltrarse en nuestra información, pero a través de un virus. Así encontramos también virus que pueden ser masivos, como el WannaCry. No sé si ustedes recuerdan que en 2017 hubo un ataque masivo a 150 países, donde a través de este virus se introducen a sistemas estatales, entre ellos de Estados Unidos, para sacar información, y que pedían un rescate a través de bitcoins o de moneda criptográfica. El año pasado, en noviembre, hubo un ataque a diferentes bancos, que también se les pidió por ahí un rescate para efecto de poder cederles otra vez el mando de las computadoras a los bancos, y todo esto a través de los WannaCry. Así encontramos también infinidad de fraudes a través de sistemas digitales, como las cartas nigerianas, como las cartas bancarias. Las cartas nigerianas son aquellas cartas o correos mensajes que nos llegan a nuestro correo, donde nos dicen que fuimos o que somos objeto de una herencia, o que ocupan un donador para donarnos dinero, o que necesitan a un benefactor para efectos de hacernos una transferencia bancaria. Y con el solo hecho de contestar estas cartas nigerianas, se cuelgan de nuestra información, y así podemos ser víctimas entonces de fraudes. Pero también hay que recordar que hay diferentes otros delitos, como el child grooming, es decir, engatusar a menores, a niños para fines sexuales. Encontramos el sexting, el ciberstalking, el ciberbullying, en infinidad, jóvenes, de circunstancias que encontramos como problemáticas a través del uso de la tecnología, pero son problemáticas que tenemos que vencer en el transcurso, en el camino que se vayan presentando. Así, el debate que tenemos al día de hoy es si es posible utilizar la videoconferencia como herramienta tecnológica en los juicios, y si esto cumple con el debido proceso, sobre todo en casos extraordinarios y en casos de que estemos frente a delincuencia o crimen organizado. Así, jóvenes, encontramos el concepto de lo que es la videoconferencia, para lo cual yo recurro a la Convención Americana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal del año 1992, donde en el artículo 2 nos dice que es un sistema interactivo de comunicación que transmite simultáneamente y en tiempo real la imagen, el sonido y los datos a distancia, permitiendo relacionar e interactuar visual, auditiva y verbalmente a dos o más personas que se encuentran en lugares distintos y que los reúnen en diálogo como si estuvieran en el mismo lugar. Encontramos entonces que este concepto lo emite el artículo 2 de la Convención Americana sobre la Asistencia Mutua en Materia Penal, que data de 1992. Por eso establezco este concepto, porque hay algunas otras legislaciones que hablan no de videoconferencia, sino de teleconferencia. Yo prefiero llamar y referirme como videoconferencia precisamente a partir de este tratado internacional, donde México y Guatemala son parte. Y en ese sentido es un concepto que nos une de alguna manera. Entender pues que la videoconferencia no es más que una comunicación bidireccional en tiempo real que reúne a determinadas personas. En ese sentido también hay que hablar, al menos de manera muy rápida, que tenemos varios tipos de sistemas que nos permiten realizar una videoconferencia. Puede ser el circuito cerrado de televisión,
En Guatemala, por ejemplo, tienen salas de testigos protegidos. Me tocó conocer esas salas por primera vez en Guatemala, creo que en el año 2002, 2004, que tuve la oportunidad de estar visitando la bella Guatemala. Y en ese sentido me tocó conocer las salas de testigos protegidos que ustedes tienen, que en México se crearon hasta el 2016. Hasta el 2016 se generaron las salas de testigos protegidos, donde adjunto a la sala de oralidad, donde se va a desarrollar la audiencia oral, tenemos la sala del testigo protegido, donde está el testigo conectado precisamente a través de cámaras conectadas por circuito cerrado. Y entonces ese es uno de los sistemas que podemos tener para desahogar videoconferencias. También tenemos el método IP o Internet Protocol, que es el sistema que estamos utilizando o que están utilizando al día de hoy para compartir la charla que el día de hoy sostengo con ustedes. Ese sistema opera mediante conexión de Internet a través de una computadora, a través de un iPad, a través de un teléfono celular, se requiere un software y con esto se puede generar la videoconferencia. Los problemas que se pueden generar son de conectividad, puede ser el Internet que esté lento, que pueda generar distorsión en la imagen o en los sonidos, o que de repente corte la comunicación. Y tenemos otro sistema que es el método ISDN, o el método Red Digital de Servicios Integrados, que es el mejor servicio de Internet, es aquel generado a través de cable o fibra óptica, pero evidentemente que es un sistema caro. Aquí cabe reflexionar, muchachos, que se cuestione entonces que si hay necesidad entonces de desahogar diversos medios de prueba a través de videoconferencia, si esto se convierte en un derecho humano y si es entonces obligación de los estados de dar el servicio de Internet de manera gratuita. Y bueno, encontramos que en Europa y Estados Unidos efectivamente se ha reconocido este derecho a usar de Internet como un derecho humano, de manera tal que están obligados el Estado a prestar este servicio de manera gratuita. Evidentemente que la realidad económica de los países de América Latina pues no es la misma, y en ese sentido no estarían en las mismas condiciones de generar el servicio ISDN o de Red Digital de Servicios Integrados. Inclusive decirles que el método de Internet, por primera vez que se utilizó en América Latina, en América, una videoconferencia fue en el 2011, en febrero del 2011, en los Estados Unidos, donde se siguió un juicio en contra de una persona que estaba siendo juzgada por narcotráfico. Y resulta que el testigo se encontraba en un lugar muy distinto. El abogado solicitó al juez que permitiera a través de una videollamada por Skype para que el testigo declarara, lo cual el juez determinó que sí iba a autorizar el desahogo de este medio de prueba. Y decirles que exitosamente se desahogó la prueba testifical en Estados Unidos vía Skype a través del método de Internet Protocol. Encontramos pues ese como primer aspecto relevante en torno al tema. Ahora quiero hacer un análisis, muchachos, de la regulación internacional que tenemos en torno a las videoconferencias. El primer ordenamiento de relevancia que tenemos y que resulta importante citar con ustedes en esta charla, muchachos, es el Estatuto de Roma. La Convención de Roma del 17 de julio del 98 se aprueba entonces el estatuto que regula la Corte Penal Internacional. Recordemos que esa Corte Penal Internacional su sede es en La Haya, en Países Bajos, lo que conocemos ordinariamente como Holanda. Se encuentra entonces en La Haya. El Estatuto de Roma regula en el artículo 69.2 la posibilidad de que el desahogo de testimoniales se presente por medio de una grabación de video o audio. También el artículo 68.2 del mismo estatuto habilita la posibilidad
presentación de pruebas por medio electrónicos u otros medios especiales, cuando en esa medida se proteja a víctimas o testigos. Fíjense, en este caso del Estatuto de Roma, precisamente frente a delitos de lesa humanidad ordinariamente realizados por crimen organizado, la metodología que tiene el Estatuto de Roma para proteger a víctimas y testigos, pues es precisamente la presentación de su testimonio a través de medios electrónicos o métodos especiales, precisamente para darles protección. También el artículo 63.2 del mismo Estatuto de Roma prevé la posibilidad de que el acusado se encuentre en un lugar diverso de donde se está desahogando el juicio, es decir, que no esté en la corte si la actuación del acusado es de agresividad, de perturbar el orden de la audiencia. Yo recuerdo que ahí en Guatemala, ya desde hace muchos años, tienen los juzgados de alto riesgo y hay un tribunal donde se desahogan audiencias con sujetos de una peligrosidad alta, de manera tal que recuerdo que tienen como un área específica que los tienen enrejados y los tienen hasta con un tipo de plástico o acrílico con agujeritos. Y yo preguntaba al juez de aquel tiempo de alto riesgo que para qué eran esas áreas y esas cámaras que tenían ahí. Y decían que porque tenían algunos sujetos vinculados a proceso de alto riesgo, que inclusive había un grupo de maras que tenían vinculadas a proceso, que estaban siendo procesadas y que cada que llegaban escupían al abogado, escupían al fiscal y que querían escupir hasta el juez y por eso pusieron esos acrílicos. Bueno, pues en estos casos, en estas hipótesis que bien Guatemala utilizó esa metodología para proteger, pues bueno, el Estatuto de Roma desde 1998 se adelanta a estas circunstancias y prevé la posibilidad entonces de que sea el acusado trasladado a un lugar diverso y que presencie el juicio a través de videoconferencia y que no esté presente. También decirles que de acuerdo al Estatuto de Roma se prevé esta posibilidad del desahogo de pruebas a través de videoconferencias porque no siempre es factible llevar el juicio en La Haya, en Holanda, y que sean trasladados los testigos. Hay un caso que vale la pena que ustedes revisen, que es el caso Jean-Pierre Memba, el caso Memba, que es un caso del Congo, donde es un comandante jefe que exterminaron poblaciones completas, donde una empresa transnacional quería extraer diamantes del Congo, pero había poblaciones indígenas viviendo en esas regiones, y como esos indígenas no quisieron vender sus tierras, ni quisieron cambiarse de lugar, no obstante que las transnacionales les ofrecían otros territorios, lo que hizo el comandante fue exterminar a poblaciones completas. Entonces él es juzgado por delitos de lesa humanidad, y en este caso tenían la obligación tenían el fiscal la posibilidad de llevar a declarar a 200 testigos. Imagínense, eran poblaciones que quedaron vivas de donde se exterminó a bastante gente. Y en ese sentido, lo que optaron como metodología para no trasladar a 200 personas que iban a servir como testigos en el caso Jean-Pierre Memba, lo que se hizo fue pues hacerlo a través de los medios tecnológicos, como el artículo 68.2 del estatuto lo regula. Entonces, ahí tenemos precedentes de cómo, si es factible utilizar la videoconferencia como una herramienta útil frente a imposibilidades físicas o frente a riesgos de crimen organizado y que garantice la seguridad de víctimas y testigos. También tenemos, muchachos, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional, es decir, la Convención de Palermo, que forma parte del derecho internacional. En su artículo 24 exige a los estados parte adopten medidas apropiadas para la protección eficaz de testigos y de víctimas de investigaciones
en materia de la convención. Recordemos que esta convención de Palermo lo que regula pues es el narcotráfico transnacional y como consecuencia crimen organizado que trafica con droga. Y en ese sentido, el reglamento del artículo 24 de la Convención de Naciones Unidas o de la Convención de Palermo también regula la posibilidad de que se desahoguen a través de medios tecnológicos. También tenemos el Convenio Europeo relativo a la asistencia judicial en materia penal. Ese convenio europeo que solamente tiene aplicabilidad en Europa, en la Unión Europea reguló la práctica de videoconferencias en su artículo 10 respecto de testigos, peritos y del mismo acusado cuando no sea oportuno o posible trasladarlo al lugar del juicio. También tenemos la Convención Americana sobre Asistencia Mutua de Materia Penal, que es donde les dije que su artículo 2 nos daba el concepto de la videoconferencia y que en ese sentido esta Convención Interamericana regula pues la posibilidad de desahogar las videoconferencias como una herramienta metodológica para el desahogo de medios de prueba. Y llegamos, jóvenes, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el reglamento de la Corte Interamericana, en su artículo 51.11, permite que se reciban declaraciones testimoniales, periciales o de presuntas víctimas haciendo uso de medios audiovisuales. Miren, muchachos, cabe recordar un poquito el tema histórico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Decir que en el año 2000 hubo una petición, precisamente en el caso Bamaca contra Guatemala. Guatemala fue el país que generó este precedente en el sentido de que se solicitaba que se desahogara a través de grabaciones, declaración de testigos. Pero en este caso, la Corte Interamericana desechó la petición, dijo que no era factible porque esto vulneraba el principio de la inmediación. Y de ahí está el precedente, pues, que muchos tratadistas y doctrinistas al día de hoy invocan para sostener que no es factible desahogar a través de la videoconferencia el desahogo de medios de prueba. No obstante decirles que si bien es verdad, en el 2000, en el caso Bamaca contra Guatemala, la Corte Interamericana desechó la petición, años después fue reformado el reglamento en su artículo 51.11 y a partir de la reforma se permitió expresamente el uso de los medios electrónicos audiovisuales y así encontramos que ya en el año 2013 se dio el caso de Aniceto Norín Catrimín contra Chile. Es el caso del pueblo indígena mapuche que fueron detenidos por ser incriminados por terrorismo, donde el caso de los indígenas mapuches se encontraban detenidos todavía, motivo por el cual no pudieron ser trasladados a Costa Rica, San José de Costa Rica, sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para emitir sus declaraciones, y no obstante que ellos se había admitido como desahogo la declaración de 6 ciudadanos chilenos del pueblo indígena mapuche, entre ellos precisamente don Aniceto Norín, pero que todavía se encontraban detenidos. Y por primera vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo uso del artículo 51.11 de su reglamento y desahogó las 6 declaraciones de los 6 detenidos desde la cárcel que se encontraban en Chile a desahogarse frente a los jueces que se encontraban en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. Posteriormente, 2 años después, en el año 2015, encontramos el caso Cruz Sánchez contra Perú, donde había necesidad de desahogar una pericial y el perito que se encontraba en el Perú estaba enfermo y por cuestiones de salud no podía trasladarse a la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a San José de Costa Rica, de manera tal que la Corte Interamericana autorizó
el desahogo de la prueba pericial, en este caso Cruz Sánchez, del perito, a través de la videoconferencia. Encontramos entonces, jóvenes, que esos son los dos primeros precedentes que encontramos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y de ahí, bueno, pues de alguna manera se ha regularizado, se ha estandarizado el desahogo de la videoconferencia como una herramienta metodológica útil para el desahogo de medios de prueba. Ahora quisiera hablar un poquito del derecho comparado. Miren, encontramos que en Italia, en el año de 1992, se llevó el juicio en contra del asesinato de dos magistrados antimafia, los magistrados Falconi y el magistrado Borsalino. Entonces, en 1992 se inició el juicio en contra de las personas responsables que pertenecían a la mafia de la muerte de los magistrados Falconi y Borsalino. En ese sentido, en 1992, la ley italiana no preveía la posibilidad de desahogar medios de prueba a través de videoconferencia, pero ellos tenían la libertad probatoria, es decir, a partir de la libertad probatoria como herramienta que la ley preveía, es que decidieron entonces utilizar la videoconferencia como herramienta para proteger a los testigos, dado que durante el desarrollo del juicio se mató un testigo, es decir, el testigo se dirigía de su casa al tribunal para ir a declarar en este caso y el testigo fue asesinado, de manera tal que los demás testigos ya no quisieron declarar porque estaban poniendo en riesgo su vida, de manera tal que el tribunal, bajo la libertad probatoria, decidieron entonces desahogarlo a través de videoconferencias. Decirle que yo, una vez que revisé la legislación guatemalteca, no encontré un artículo expreso que regule el desahogo de videoconferencias como medio de prueba. No obstante, el artículo 182 del Código Procesal Guatemalteco Penal prevé la libertad probatoria, es decir, la misma herramienta que utilizaron en Italia para desahogar la videoconferencia como herramienta en el desahogo de medios de prueba. Así, en 1992, en Italia, se desahoga por primera vez a través de videoconferencia declaraciones de testigos, y que esos testigos inclusive no se sabía ni dónde se encontraban físicamente cuando estaban siendo videoconectados para su declaración. Fue hasta el año siguiente, jóvenes, este caso generó que en 1993 se generara la llamada ley antimafia. Esta ley antimafia institucionalizó en 1993, es decir, un año después, el desahogo de las videoconferencias como medio o como herramienta para salvaguardar a las víctimas y testigos frente al crimen organizado. Así, un año después, en 1994, el artículo 205 ter del Código Procesal Penal italiano también reguló la videoconferencia. Entonces, ellos, frente a la mafia, tuvieron una regla interpretativa que es la libertad probatoria para utilizar la videoconferencia como herramienta. Encontramos, por ejemplo, en Portugal, que la ley 144/99 de agosto de 1999 reguló en la codificación procesal penal, en los artículos 317 y 318, la posibilidad de empleo de la videoconferencia. De hecho, por la primera ocasión que en Portugal se utilizó la videoconferencia fue para las periciales, bajo el argumento de que el perito tenía que estar en su laboratorio y desde su laboratorio hacer las explicaciones metodológicas de su pericia frente a los jueces. Y en ese sentido encontramos pues que los artículos 317 y 318 de la legislación procesal penal portuguesa expresamente prevé y regula esa posibilidad. Entonces los peritos siempre van a estar desde sus laboratorios conectados a través de videoconferencia frente al tribunal de enjuiciamiento.
En España encontramos un caso paradigmático donde la Ley Orgánica 13/2003 del 24 de octubre, que reforma la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 306, prevé la posibilidad del desahogo de la videoconferencia como forma extraordinaria. No obstante que la misma Ley de Enjuiciamiento Criminal lo preveía, el Tribunal Constitucional en el año 2005 declaró inconstitucional este artículo bajo el argumento de que se vulneraba el principio de inmediación, ya que era necesaria la presencia física del juez frente a los testigos y viceversa, es decir, los testigos frente al juez de manera física. No obstante, esa decisión del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo Español, al día de hoy está todavía en debate el tema de si es factible o no en España desahogar a través de videoconferencia, sobre todo en casos de terroristas. Encontramos en América Latina, muchachos, ahora voy a hacer un poquito de derecho comparado. En Colombia tenemos que el artículo 386 de su legislación desde el 2003 prevé la posibilidad del desahogo de medios de prueba a través de videoconferencia. Expresamente, su legislación procesal, el artículo 386, lo regula expresamente. En Chile, también el Código Procesal chileno fue reformado en noviembre del 2005 y el artículo 329 del Código chileno señala que los testigos y peritos que por algún motivo grave y difícil de superar no puedan comparecer a declarar a la audiencia de juicio, podrían hacerlo a través de videoconferencia o a través de cualquier otro medio tecnológico. Así encontramos, por ejemplo, que en Perú también el artículo 169 del Código Procesal señala que si el testigo no reside en el lugar cerca donde debe prestar su testimonio, siempre que resulte imposible conseguir su traslado al despacho judicial, se podrá disponer de medios tecnológicos como la videoconferencia o filmación para su declaración. Y llego al caso mexicano. El Código Nacional de Procedimientos Penales, jóvenes, prevé desde su vigencia, fue publicado en marzo del 2014 y cobró vigencia a todo lo largo y ancho del país para generar los juicios orales o el modelo acusatorio desde el 31 de mayo del 2016. Desde ese día cobró vigencia a lo largo y ancho del país el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en su artículo 51, este código regula la videoconferencia en tiempo real u otras formas de comunicación que se produzcan con nuevas tecnologías podrán ser utilizadas para la recepción y transmisión de medios de prueba y la realización de actos procesales, siempre y cuando se garantice previamente la identidad de los sujetos que intervengan en dicho acto. Si vemos, la legislación mexicana fue un poco más vanguardista en el tema de regular esta posibilidad y no darlo en casos excepcionales como se prevé en el caso de Colombia, Chile y Perú. México lo reguló de manera más amplia esa posibilidad. Así encontramos, muchachos, que ¿cuál es el planteamiento? ¿Cuál es el debate? Bien, que la videoconferencia entonces, por un lado, la vamos a entender como una herramienta tecnológica útil, como medio de auxilio para la actividad judicial. Y es admitida, ya vimos, en diversos ordenamientos de talla internacional e interna de diversos países. Pero su empleo no ha dejado de suscitar la polémica en relación al respeto a las garantías del debido proceso. Y frente a ello encontramos, ciertamente, el planteamiento es si se compromete el principio de inmediación y el principio de contradicción en la videoconferencia, sobre todo si estamos frente al crimen organizado. Miren, encontramos, por ejemplo, un precedente reciente que sucedió el pasado 22 de mayo en Singapur,
donde se llevó un juicio. Déjenme encontrar el documento. Bueno, les voy contando más o menos el asunto. El asunto deriva de un joven juzgado en Singapur por tráfico, pero fue juzgado precisamente a través de un juicio vía Zoom. Encontré la nota, fíjense, dice la nota: ¿es justo un juicio por Zoom? El lío de los tribunales con Internet en plena pandemia. La justicia no se libra de las consecuencias de la pandemia y muchos países, incluido España, se lanzan a buscar soluciones en el mundo digital, pero no es tan sencillo como parece. La noticia se conocía este mismo miércoles 22 de mayo del año 2020. Un tribunal de Singapur ha condenado a muerte a un ciudadano malayo por tráfico de drogas, pero lo más llamativo no es la ya de por sí dura sentencia, que el condenado ha conocido su suerte a través de una videoconferencia realizada por la app Zoom. Este es un caso extremo, pero sirve como ejemplo de cómo la justicia también sufre las consecuencias del COVID y del crimen organizado, y se enfrenta a una revolución digital que muchos aún no ven claro, ante un tema tan delicado como conseguir que los juicios online cuenten con las mismas garantías de los presenciales, y las dudas sobre si la solución digital sirve para todos los casos ha generado un debate a nivel global. Bueno, en ese sentido encontramos estos casos relevantes que suceden, que plantean sobre su vulneración al debido proceso. Ahora, debo de explicarles qué es el debido proceso, cuál es el terreno del debido proceso, cuál es el aspecto conceptual que podemos asumir del debido proceso, para lo cual voy a recurrir a 3 precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La opinión consultiva 9/87 del 6 de octubre de 1987, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra, o para la determinación de sus derechos y obligaciones del orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Años después, esta sentencia es del 87. En 1999, la opinión consultiva 16/1999 se estableció el siguiente concepto: la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el debido proceso se define como el conjunto de actos de diversas características que tiene la finalidad de asegurar, tanto como sea posible, la solución justa de una controversia. Asimismo, ha señalado que uno de los fines fundamentales del proceso es la protección de los derechos de las personas. Y recientemente, en el año 2015, la Corte, en el caso Ruano Torres contra El Salvador, estableció que lo siguiente: la Corte ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, administrativa, legislativa o judicial que pueda afectarlos. El debido proceso se encuentra a su vez íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en, uno, el acceso a la justicia no solo formal, sino que se resuelvan también los factores de desigualdad real frente a los justiciables. 2, el desarrollo de un juicio justo. Y 3, la resolución de controversias acercándose al mayor nivel de corrección de los derechos. Bien, frente a esos 3 aspectos del debido proceso, entonces el debido proceso es el derecho a un juicio justo,
a ser oído con las debidas garantías y que se escuchen mis pruebas como acusado frente al juez. Así, el principio que se plantea está en contradicción o se vulnera como parte del debido proceso frente a las videoconferencias, es el llamado principio de inmediación, es decir, la presencia del juez en el juicio. El principio de inmediación, se ha reconocido por diversos tribunales de América Latina y también por diversas corrientes doctrinarias, que tiene 3 elementos. El primer elemento de la inmediación es la presencia del juez en el desarrollo de la audiencia. El segundo es la exigencia de la percepción directa y personal de los elementos probatorios útiles. Y el tercero es que el juez resuelva en el menor tiempo posible. Bien, analizamos esos 3 elementos de manera muy rápida. La presencia del juez en el desarrollo deberíamos entenderla precisamente de manera física. Pero ahora, con los avances tecnológicos, con el desarrollo de la tecnología que tenemos al día de hoy y que lo tenemos al alcance de nuestra mano, con nuestro teléfono celular o nuestro teléfono móvil, que podemos hacer cualquier videollamada de manera muy sencilla o conectarnos a una videoconferencia vía Zoom. El planteamiento es que la interpretación de la presencia del juez ya no debe de entenderse como presencia física, sino también como presencia virtual. Es decir, se requiere la presencia del juez. Ustedes al día de hoy me tienen presente en Guatemala. Yo hubiera querido estar presente con ustedes charlando y poder interactuar. Yo les digo como profesor, yo amo el contacto con mis alumnos. Ese contacto con los jóvenes a mí me llena, a mí me da energía y me hace darles una muy buena clase. Decirles que yo todavía no me acostumbro a dar clases a través de videoconferencia, pero dado el panorama de la pandemia, pues me ha orillado a hacer uso de esta herramienta, entenderla, manejarla y ahora casi serme un experto en su manejo, pero que ahora la he entendido y puedo explicarla, que es una herramienta útil, no nada más para el tema académico, sino también para el tema de desarrollar un juicio justo. Y por lo tanto, la presencia física del juez ya no debemos de entenderla en esa conceptualización como presencia física, sino como la presencia del juez. Y la presencia del juez también puede ser virtual. La exigencia de la percepción directa, que es otro de los planteamientos, dice que si el testigo no está físicamente presente frente al juez, el juez no percibe todo el movimiento paralingüístico del testigo y eso puede mermar su percepción directa. Yo creo que el juez debe de utilizar el razonamiento probatorio, es decir, la lógica, los conocimientos científicos, las máximas de la experiencia, como herramienta metodológica para valorar la prueba, no tanto el lenguaje paralingüístico. Yo no creo, yo me decanto con las ideas de Tarufo, de los Jordis, tanto Ferrer como Nieva, de Carmen Vázquez, en el sentido de que debemos de utilizar más el razonamiento probatorio que pruebas tasadas, que reglas de valoración. En ese contexto, decir que si el juez declara a un testigo y después de escucharlo decirle, bueno, pues es que usted me declaró de manera muy lógica, bajo las máximas de la experiencia es congruente su testimonio, pero dado su lenguaje corporal, yo no le creo porque usted está muy nervioso en lo que está declarando, lo que a mí me lleva a determinar que posiblemente usted está mintiendo. Por lo tanto, no le considero, no le doy valor a su testimonio. ¿Ustedes imaginan que un juez resuelva de esa manera? ¿Verdad que no? Yo tampoco. Creo que sería un desacierto que por el lenguaje corporal, por ir un testigo o muy nervioso o muy seguro, yo diga o me decante bajo una línea interpretativa de que está mintiendo. Yo tengo que valorar todo en su conjunto sobre si la versión es congruente, es verosímil, y si esa prueba tiene
corroboraciones periféricas, ausencia de incredibilidad subjetiva, otras herramientas de valoración, pero no forzosamente su lenguaje paralingüístico. Y en ese sentido, yo creo que nada se limita el lenguaje paralingüístico, de todos modos, en la videoconferencia. Y lo otro, pues el otro elemento de la inmediación es que se resuelva de manera pronta. En ese sentido, bajo la concepción racionalista de la prueba, yo considero que el principio de inmediación se cumple dado a que el testigo está frente al juez. Sí, en un sistema virtual, pero con esto, a mi juicio, se satisface y se cumple un estándar. Por ello, voy a hacer entonces, muchachos, los siguientes reflexiones. La primera reflexión que voy a hacer con ustedes es necesario analizar las fases del procedimiento y la intensidad del cumplimiento de los principios rectores de un modelo acusatorio. Es decir, el principio propiamente de inmediación, de contradicción, la instrumentación de la oralidad, la concentración y la continuidad. No es lo mismo en fases previas al procedimiento, en audiencias preliminares o previas, que el juicio oral. Entonces, en cualquier etapa previa no estamos desahogando pruebas, estamos desahogando propiamente diligencias. Estamos realizando desahogo de actos procesales como notificaciones, como resoluciones, medidas cautelares, control de detención. Y en ese sentido, todo esto, todas las fases previas a la fase de juicio oral, evidentemente no se vulneran los principios ni de inmediación ni de contradicción, sobre todo porque en estas fases no hay valoraciones probatorias propiamente dichas. Por lo tanto, todos los poderes judiciales de América Latina, estoy cierto que estamos en posibilidades de continuar procesos y desahogar diligencias a través de medios digitales sin comprometer en lo más mínimo el debido proceso. Segunda reflexión. Los principios ya en la etapa de juicio oral son plenamente exigibles frente a un tribunal de enjuiciamiento. No obstante, en la etapa de juicio oral, la inmediación no se vulnera con la videoconferencia si la videoconferencia es de buena calidad, buena imagen y buen sonido. Miren, he de contarles que lamentablemente en México el crimen organizado nos ha permeado, ha cooptado lamentablemente muchas instituciones, pero además del tema de la cooptación del crimen organizado, por sí mismo está realizando actividades que intimidan a todo el Poder Judicial, a todo el Estado de Derecho, afectan la autonomía, la independencia. ¿Ello por qué? Miren, en los últimos años hemos encontrado lamentablemente ejecuciones de jueces federales y locales, es decir, jueces de alto impacto o de crimen organizado, pero también de jueces ordinarios. En el año pasado, el 25 de noviembre, se ejecutó al juez segundo civil de Tlajomulco, al compañero Mario Sergio Zúñiga. Fue lamentablemente ejecutado a balazos junto con 2 empleados judiciales más, un notificador y un secretario. Fueron 3 funcionarios judiciales a los que el crimen organizado asesinó arteramente. Eso fue el 25 de noviembre del 2019. Encontramos que el 17 de agosto del 2016 se ejecutó un juez federal, al juez René Hilario Nieto, juez que estaba adscrito al Tribunal de Almoloya, es decir, a un penal de alta seguridad. Este año encontramos que el pasado 17 de agosto, 4 de junio, se ejecutó al director del penal de alta seguridad de Puente Grande, aquí en Jalisco. Es un centro de alta seguridad donde están detenidos sujetos de crimen organizado y
A su director lo ejecutaron el pasado 17 de agosto. Y esta semana, el 16 de junio, el pasado lunes, el martes ejecutaron al juez Uriel Villegas, juez federal, que también había llevado asuntos de crimen organizado. Estos asuntos debemos de tenerlos presentes, no olvidarlos, y que deben de llevarnos a esta reflexión que hago yo al día de hoy. ¿Qué nos preocupa que se vulnere el principio de inmediación en tratándose de asuntos de alto impacto o de crimen organizado? Yo creo que no debe de estar en debate, que si ya utilizamos como herramienta ordinaria la tecnología móvil, creo que nada debemos de estar debatiendo ahora sobre si la inmediación se cumple o no la inmediación a través de la videoconferencia. Yo considero que la tecnología posibilita todos los principios rectores, el cumplimiento de los mismos, y no limita la inmediación, dado que está la presencia del juez de manera virtual, posibilita la contradicción, ya que no limita el interrogatorio contra interrogatorio. Tampoco el tema de la oralidad, pues es inherente a la videoconferencia, y mucho avanzamos en la seguridad de personal judicial, la seguridad de fiscales o ministerios públicos, la seguridad de abogados defensores y la seguridad de jueces y magistrados es vital. Por lo tanto, la videoconferencia, a mi juicio, es una herramienta útil que no vulnera el principio de inmediación y no vulnera en lo más mínimo el debido proceso. Tercera reflexión. La inmediación se respeta por una relación entre el juez y el objeto del proceso, especialmente con actividad probatoria. La videoconferencia es interactiva, hay audición, hay visión en tiempo real, como está sucediendo en esos momentos de mi charla con ustedes, jóvenes. El argumento de vulneración a la inmediación por no darse la presencia del juez resulta una falacia, resulta una incorrecta interpretación, dado a que la videoconferencia no es más que un medio tecnológico de auxilio que posibilita la presencia virtual del juez, de las partes, de los testigos y víctimas, dotando así de las facultades de percepción física al juzgador y que no afecta su alcance sensorial y racional, pero que también, muchachos, garantiza en mucho el tema de seguridad de todos los operadores de justicia. En tiempo de cibernética, tiempo de cibercrimen y tiempo de crimen organizado. Y creo que la videoconferencia es una herramienta útil que debe de utilizarse como herramienta. En los países donde ya está regulado, como es Colombia, Chile, México, debemos de hacer uso de ellas, pues, a mi juicio, se afecta más el derecho humano a un debido proceso, teniendo parados y cerrados a los poderes judiciales de América Latina. No es posible, entonces, que estemos todavía en el siglo XXI con herramientas del siglo XIX en la integración de expedientes. Y todavía tengamos dudas de que la videoconferencia es una herramienta útil frente al crimen organizado, frente a las pandemias como el COVID-19 y frente a algunas otras adversidades. Debemos entonces de ser, o frente a problemas graves, utilizar soluciones innovativas. Por ello, jóvenes, voy a terminar con 3 conclusiones. Primera, si no se cuestiona la validez de pruebas digitales, es decir, una videograbación, una grabación, si no se cuestiona la validez de estas pruebas, ¿cómo cuestionamos la validez de una videoconferencia en tiempo real? Segunda, la videoconferencia es una herramienta técnica de auxilio en la impartición de justicia, reconocidas por organismos internacionales, por tribunales internacionales. Tenemos a la Corte Penal Internacional en La Haya y tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Esas son normativas modernas
que deben de ser como ejemplo a nuestras naciones para utilizar la tecnología como una herramienta útil en la administración de justicia. Y tercero, resulta urgente activar la impartición de justicia a través del uso de los medios tecnológicos, garantizando así a toda persona en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente con justicia por un tribunal independiente e imparcial, con la determinación de sus derechos y obligación y para el examen de cualquier acusación en contra de ellas. Vuelvo a insistir, más gravosa resulta la violación al debate del debido proceso, a la suspensión y paralización de poderes judiciales. No obstante, que el quehacer judicial resulta hacer una actividad esencial en nuestros países de América Latina. Jóvenes, con esto concluyo mi charla. Muy buenas tardes y no sé si hay posibilidad de contestar algunas preguntas. Gracias. Así es, magistrado, muchas gracias por esta excelente disertación que hemos tenido a bien poder desarrollar por su persona. La verdad es de que como Jus Pro Academia, al igual que cada uno de los compañeros que hoy ha sido partícipe de esta conferencia, creo y sé que así es, están muy agradecidos por esta capacitación muy novedosa, por lo que abarca esta temática. Y como lo mencionábamos, el hecho de ir actualizando, ir buscando la manera de divulgar y de igual forma, cómo no buscar que no exista una paralización en el sistema de justicia de cada uno de los estados y de esa forma buscar que se le siga dando seguimiento a cada uno de los procesos. Le comento, vamos a dar un espacio para preguntas para quienes nos encuentran en la transmisión y de igual forma para las personas que tienen la inquietud cómo se va a revisar con respecto a la asistencia a esta conferencia. En unos momentos se estará publicando, estén atentos, al finalizar la conferencia podrán tener acceso a un formulario el cual ustedes podrán consignar sus datos, como lo es nombre y correo, para efectos del diploma, y se estará publicando vía Facebook y de igual manera en los grupos de WhatsApp que hemos designado para esta conferencia, se estará compartiendo el mismo link de acceso para cada uno de los formularios. Entonces, damos inicio para las preguntas que ustedes decidan plantear en los comentarios. Cualquier tipo de pregunta lo podemos platicar. Bueno, tenemos bastantes felicitaciones, magistrado. Excelente conferencia, muchas gracias. Nos menciona Sheila Jerónimo. Lester Lemus, muchas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. Doctor Amari Valtetón, muchas gracias. Licenciado, excelente aporte. Hasta el momento pues no hemos tenido alguna pregunta, pero estamos a la espera de que cualquiera de las personas que se encuentran en línea puedan plantear alguna pregunta en los comentarios. Tenemos muchos agradecimientos por parte de la audiencia. Excelente ponencia, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias por todo el conocimiento, licenciado. Muchas gracias por el tiempo. Siempre será bienvenido a Guatemala, menciona aquí un compañero. Muchas gracias por el tiempo. Yajair Orellana, super conferencia. Noé Carpio hace la primera pregunta. Doctor, ¿en México se ha realizado la primera declaración vía videoconferencia? Sí. ¿Cómo se llama la persona, perdón, que preguntó? Noé Carpio. Noé. Gracias, Noé, por tu pregunta. Sí, te cuento. Fíjate que yo ya no soy juez de control, juez de primera instancia. Ahora soy juez de tribunal de alzada, de apelación. Acá en México se le llama magistrado. Yo estoy en un tribunal de apelación. Déjame te cuento. Cuando yo fui juez de control, tuve la oportunidad de desahogar la primera videoconferencia en un caso que les voy a contar de manera muy rápida, si el tiempo no lo da. Fíjate que ocurrió un robo, un asalto a un camión de carga pesada que estaba trasladando llantas, que venía de Estados Unidos y que trasladaba llantas. Fue robado ese camión, el chofer resultó ser víctima directa del robo y la empresa resultó ser la ofendida por ser la dueña de las llantas.
este asunto en México con el modelo acusatorio, haber sido un delito patrimonial sin violencia en las personas, tuvo derecho a un acuerdo reparatorio. Ese acuerdo reparatorio nos dice que si el acusado repara el daño a las víctimas a satisfacción, se puede terminar el asunto a través de este acuerdo reparatorio. Y bueno, en este caso te digo que el acusado quiso reparar el daño y el apoderado de la empresa, el representante legal de la empresa, fue al desahogo de la audiencia, pero yo les dije que ocupaba también al chofer, porque el chofer había resultado ser la víctima directa del hecho, que si bien la empresa era la víctima indirecta, yo ocupaba también a la víctima directa. Pero resulta que la víctima directa, el chofer, se encontraba trabajando, entonces desahogué, señalé audiencias y para que llegaba el día de la audiencia, el chofer se encontraba en un lugar del país muy remoto, de la manera que no podía comparecer a la audiencia. Bueno, a la tercera ocasión, Noé, señalé yo la audiencia, pero la señalé a través de videoconferencia en términos del artículo 51 y le dije al chofer que donde se encontrara, él se conectara. Bueno, pues te cuento que el día que llegó la audiencia, está todo preparado, estamos esperando que el chofer se conecte y efectivamente se conectó a través de una llamada vía Skype, se conectó y el chofer se encontraba en San Diego, se encontraba en los Estados Unidos de Norteamérica. Algunos compañeros jueces, cuando se enteraron, me dijeron que no desahogara la audiencia, que porque yo podía cometer una falta grave de manera tal que podía interferir en la soberanía de un país al no pedir autorización en Estados Unidos para el desahogo de la prueba. Yo considero, Noé, consideré en ese momento que no era verdad, que el hecho de yo desahogar la videoconferencia, estando el chofer en San Diego, yo no estaba invadiendo ninguna esfera, ninguna soberanía de los Estados Unidos de Norteamérica, y por tanto estaba en posibilidades de desahogar la videoconferencia. Y te comparto que la desahogué en esas condiciones. La tengo videograbada, ojalá y que un día yo tenga oportunidad de estar físicamente con ustedes en Guatemala y mostrarles mi audiencia de cómo la desahogué. Se desahogó la audiencia de esa manera. Y después de esta, les digo que se han desahogado muchas más. Al día de hoy hay compañeros jueces, jóvenes, por cierto, que todos han estado desahogando alrededor de 6, 7 videoconferencias por día, desahogando su audiencia, desahogando su link de Zoom, y con esto te llega la notificación a tu teléfono convocando tu audiencia. Tú como abogado te conectas en tu teléfono, tu computadora, y desahogas tu audiencia donde te encuentres, en tu oficina, en el despacho, en un café, en tu casa. Al día de hoy, en México estamos desahogando las diligencias así, pero también debe decirte que no todos. Por ejemplo, en tema de materia penal, si somos alrededor o existen alrededor de 70 jueces penales, solamente 5 se han animado a desahogar este tipo de audiencias. Es abrir piedra, pero no obstante ello, te digo que en México ya muchos jueces jóvenes son innovativos en desahogar videoconferencias para el desahogo de sus audiencias. Entonces, Noé, sí, ya en México comenzamos a pasos lentos, si tú quieres, pero ya nos estamos desahogando de esa manera. Gracias, doctor. Galindo Juan Pablo menciona, ¿tiene conocimiento de la implementación de la firma electrónica en procesos judiciales? Sí, mira, en México en materia federal lo tenemos, es la llamada FIREL. El Poder Judicial Federal dio un paso agigantado, que no todos los estados lo hemos dado. En el estado de Jalisco, de donde yo soy magistrado, estamos caminando, esperando el próximo mes tener ya la firma electrónica. Pero en el Poder Judicial Federal, si tú litigas federal o quieres presentar una demanda de amparo, un juicio de amparo, tú puedes hacerlo todo totalmente en línea con tu FIREL, tu firma electrónica. Y puedes presentar demandas de amparo desde tu oficina o desde tu teléfono celular. Al día de hoy, en México está funcionando muy bien. Solamente que te digo algo, no muchos abogados quieren entrar a la tecnología. Hay resistencia. Muchos abogados prefieren hacer su demanda de amparo física, imprimirla, firmarla y llevarla.
son pocos los abogados litigantes que hacen uso de la FIDEL. Son pocos, pero sí hay quienes lo hacen. Te digo, más bien los que litigan en materia administrativa, en materia civil y materia de amparo son los que lo hacen. Muy poco los civilistas y muy poco los penalistas hacen uso de la FIDEL, pero en México lo tenemos solamente para materia federal. Una pregunta muy interesante por parte de Crisar Hidalgo. Menciona: buenas noches, excelente disertación. ¿Hay algún país que actualmente utilice los medios tecnológicos como la videoconferencia en materia diferente a la penal? Mira, Chile ya se está desahogando para la materia familiar. No en todos los lugares, están por regiones, pero en Santiago ya están desahogando audiencias para la materia familiar. Aquí en México, te digo, hay un juez, es el juez Edgar Tello, que también es un juez innovativo en su actuar. Está desahogando la escucha de menores cuando estos se encuentran en el extranjero a través de videoconferencias. Entonces, sí es factible a través de esa interpretación de libre valoración, porque evidentemente la legislación expresamente no lo regula. Pero en Chile ya se regula el tema. Yajaira Orellana menciona: sería buenísimo si podríamos hacer esto aquí en Guatemala. ¿Qué opinión le merece a su persona el hecho de que Guatemala implemente en sus procesos el desahogo de medios de prueba y diligencias mediante videoconferencias? ¿Qué opinión le merece? Yo creo que Guatemala, país hermano, debe de hacerlo, sus legisladores deben de regularlo. Expresamente les digo, yo vi su legislación penal y no encontré ningún artículo que me hable del uso tecnológico o la videoconferencia, pero en ese sentido los señores diputados tienen una tarea ardua en torno a regular el tema de las videoconferencias, pero también vía Poder Judicial, vía jurisprudencial, se puede regular a través del artículo 182 del Código Procesal Penal guatemalteco, que habla de la libertad probatoria, así como lo hicieron los italianos en 1992 en el caso de los magistrados antimafia, sin tener un artículo expreso que lo regulara, pero frente a la situación de riesgo a sus testigos y víctimas, en el caso Falcone Borsalino, vía interpretación, vía argumentación, se estableció que sí era factible, y así se hizo. Bueno, yo creo que en ese sentido, tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo de Guatemala requieren una renovación material y conceptual en la labor jurisdiccional. Por lo tanto, yo considero que tienen frente a ustedes, los hermanos guatemaltecos, una tarea muy ardua para dar paso a las videoconferencias como herramienta útil en pleno siglo XXI para el desahogo de sus medios de prueba y hacer un poder judicial moderno, eficaz, eficiente, pero también autónomo e independiente frente al crimen organizado, pero también frente a pandemias como la que vivimos el día de hoy. Es una gran cantidad de personas que manifiestan su agradecimiento y admiración a su persona, doctor. Tenemos muchos comentarios, alrededor de 225 personas conectadas. Carlos Macario menciona, una pregunta, doctor, le saluda Macario. ¿Cuáles son las problemáticas que se dan en la videoconferencia en cuanto a diligenciamiento de los medios de prueba? Muy bien, Carlos Macario, mira, hay varios problemas, desde los ordinarios que ustedes conocen, que se nos va el internet, que se nos va la señal, que se nos va la visión, que se nos va el audio, pero son problemas que podemos sortear, que podemos brincar, que podemos traspasar sin el mayor entretenimiento en ello. Te cuento, por ejemplo, en una de las audiencias que tuvo una compañera juzgadora aquí en Jalisco, ella es grupo vulnerable, dado a que tiene diabetes y no quiere estar presente en las audiencias y ser objeto de contagio de COVID. Pero ella dice, yo quiero trabajar y quiero trabajar desde mi casa.
Entonces ella se conecta desde su computadora, se empiezan a generar las primeras audiencias y el primer problema que teníamos, por ejemplo, era que ella cita al abogado, que el abogado tiene que trasladarse al reclusorio y estar a un lado del detenido para el desahogo de la audiencia. Uno de los problemas que se presentaron en este tema fue que en el reclusorio preventivo de Jalisco surgió un brote de COVID-19. Encontraron 70 contagios de coronavirus, de manera tal que el abogado le dijo a la juez vía escrito que él no se iba a presentar porque él se ponía en riesgo su salud también si entraba al reclusorio y podía ser contagiado de COVID. Y entonces la juez dice, bueno, entonces no puedo desahogar la audiencia cuando la ley expresamente señala que el detenido tiene que estar a un lado de su abogado defensor. Entonces, si tú interpretas la ley de esa manera, pues evidentemente no puedes desahogar la audiencia y ahí dejas el asunto. Pero estaba de por medio de la libertad de esa persona, porque era un mecanismo alternativo el que quería desahogar. Él estaba detenido por violencia familiar generada precisamente por el encierro que genera, la ansiedad que genera el encierro del COVID, la cuarentena. Y motivo de ello, pues el señor genera violencia a su mujer y es detenido, pero tiene derecho a una suspensión condicional del proceso. En ese sentido, yo le digo a la juez, ¿sabe qué? Desahogue la audiencia estando el abogado en su despacho. Nomás déle oportunidad de que hablen antes por teléfono y durante el desarrollo de la audiencia, antes de que resuelva, que hablen por teléfono. Y así se desarrolló. Podemos encontrar varias problemáticas, Macario, pero ante problemas graves, soluciones innovativas. Hay soluciones prácticas que le podemos dar para salir adelante en el quehacer jurisdiccional. Aquí hay que ser innovativos en nuestro actuar. De otra manera vamos a tener 1000 pretextos para no hacer videoconferencias y para no avanzar en el ramo del quehacer jurisdiccional y el hacer justicia. Excelente. Tenemos un comentario que proviene de Rocío Archila. Ella menciona que el protocolo de la Corte Suprema de Justicia en Guatemala ya tiene estipulado el juicio completo. De hecho, ya llevan 4 juicios en femicidio y 1 en materia penal. ¿Qué opinión le merece que ya se haya implementado un protocolo en el cual permita hacer uso de videoconferencias para el desahogo de diligencias o medios de prueba? Muy bien, excelente. Felicidades a los hermanos guatemaltecos. Esa es la guía, esa es la solución y esa es la forma de actuar. Mi felicitación a los hermanos guatemaltecos por tener ya ese protocolo. Si no tenemos una labor legislativa por parte de los diputados, encontramos jueces y magistrados que sí tienen ganas de trabajar, que sí quieren sacar adelante el quehacer jurisdiccional y el hacer justicia para lo que fuimos creados. Mis felicitaciones para los guatemaltecos por ello. Pedro Cáceres menciona, buenas noches, excelente disertación. Desde su perspectiva, ¿por qué los países latinoamericanos se resisten a utilizar los medios tecnológicos para agilizar los procesos? Yo creo, mira, Pedro, me hiciste que me recordara una frase de Miguel de Cervantes de Saavedra. Luchamos contra gigantes, mi querido Sancho, la injusticia, el miedo y la ignorancia. ¿Qué tan actual es la reflexión de don Miguel de Cervantes? ¿Qué tan actual es Pedro Cáceres? Luchamos contra gigantes. ¿Qué es la injusticia? ¿Es el miedo? ¿Es la ignorancia? ¿O son los tres? Yo creo que es una limitación personal, es cuestión de actitud. Los límites los ponemos nosotros en la interpretación de la norma. Por lo tanto, no es la norma, no es la ley. Yo creo que somos los operadores, los principales detractores del uso de la tecnología en el quehacer jurisdiccional. Y la reflexión es esa. Luchamos contra gigantes, injusticia, miedo e ignorancia. Ever Alejandro Pérez hace un comentario. Mis respetos por el nivel de academia. Me gustaría poder llevar este conocimiento a los profesionales. ¿Sería posible? Claro, amigo. Creo que aquí los compañeros de la Universidad de San Carlos
tienen la oportunidad, grabaron la charla, y estoy a sus órdenes para cuando termine la pandemia, que esperemos que sea en breve, poder estar visitando de nuevo Guatemala, decirles que yo soy un enamorado de Guatemala y de la Antigua, de su cocina. Yo una vez al año estoy visitando su hermoso país. Tengo extraordinarios amigos, juzgadores, jueces y amigos de su servidor que quiero y admiro muchísimo. Don Miguel Gálvez, don Jorge Haroldo, extraordinarios juzgadores de los que cuentan que son mis amigos. Muy bien, qué agradable y bonito saber de que guarda admiración por nuestro país y que existe esa fraternidad entre los países hermanos como México y Guatemala. Así es. Rocío Archila hace una pregunta bastante curiosa y creo que es una de las problemáticas que se puede dar al momento de implementar el uso de videoconferencias para desarrollar las diligencias o desahogar diligencias en medios de prueba. ¿Qué pasa cuando se va la señal en una audiencia? Muy bien. El tema es bien sencillo, ha sucedido en México. La tecnología no tiene palabra, de manera tal que no sucede nada. Se fue la señal, esperamos que regresa y nos volvemos a conectar. Si quedó debidamente grabado todo, a partir de lo que quedó grabado continuamos. Si no quedó grabado, hay una figura que en el tema de tecnología se llama renovación. La renovación es volver a empezar. Volvemos a empezar la diligencia sin mayor problema si la diligencia, si el internet se fue. Es un problema recurrente que tenemos en México, ha sucedido, pero ha sido la figura de la renovación la que nos ha sacado avante. Es decir, a partir de que se fue la señal, quedó grabada muy bien, sí hay registro, video grabado de lo que sucedió, a partir de ahí continuamos, no se grabó nada, muy bien, comenzamos de ceros. Excelente. Rosy Noriega menciona, si no logran contactar con la persona, se debe hacer la citación, con la cual se debía hacer la citación, ¿qué se hace en esos casos? Es decir, la persona a la cual ha sido citada a comparecer en un proceso, si no la logran contactar de esta manera, ¿qué procede? Bien, precisamente, mira, yo creo que el tema de la videoconferencia es la herramienta útil para ello. Debe estandarizarse de manera ordinaria. Cuando el testigo no quiere, no puede asistir por miedo, por trabajo, por salud, por el factor que sea. Yo creo que el Estado está obligado a facilitarle entonces el implemento tecnológico y el Internet. Por eso les planteaba hasta dónde es entonces un derecho humano el contar con un aparato telefónico o un aparato, un dispositivo digital como un iPad o una computadora que me pueda conectar. Yo como testigo, como víctima, tengo la obligación entonces de tenerlo, o si no lo tengo, ¿quién me va a dotar? Precisamente el Estado sería el obligado de de dar ese servicio. Mira, tuvimos un caso donde íbamos a desahogar una audiencia de juicio de un abuso sexual, donde la víctima de abuso sexual, el día que se desarrolló el juicio y que le tocaba declarar, un día antes había sido su parto y había tenido a su bebé. Y entonces ese día no pudo asistir al juicio. Lo que yo implementé como juez en ese tribunal, que conformé ese tribunal de enjuiciamiento, mandé al director de informática del tribunal junto con un auxiliar, con la computadora y con su teléfono, para que me conectara a la víctima desde su casa, que pidiera autorización a sus padres, porque era menor de edad, que pidiera autorización para la videoconferencia, que pidiera autorización para ingresar a su casa, a su recámara y poderla conectar. Y ampliamente pudimos desahogar esa diligencia, terminando con una sentencia condenatoria a 15 años de cárcel a la persona responsable del abuso sexual, gracias a esa videoconferencia y a ese internet que se prestó por parte del tribunal, porque sí teníamos todo el implemento para hacerlo. Y yo considero, respecto de tu pregunta, bueno, que la forma es de que si el testigo no
es localizado bajo ninguna circunstancia, pues al menos la legislación mexicana regula la posibilidad de incorporar de manera extraordinaria por lectura la declaración de ese testigo. No obstante que ese artículo, al día de hoy, te digo, la Suprema Corte de Justicia mexicana ha declarado inconstitucional el artículo bajo el argumento de que es necesario cumplir el principio de inmediación, es decir, localizar al testigo. Si el testigo no se localiza por parte de las fiscalías, se queda sin prueba la fiscalía. Pero si el testigo no va o no quiere ir por miedo, por amenazas, frente a crimen organizado, estaría entonces posibilitado el desarrollo de la videoconferencia. Para ir finalizando, Alex Velázquez, buenas noches. ¿Qué pasaría si se hubiera vulnerado el desahogo de audiencia por medio de videoconferencia por algún virus o un tercero? Muy bien, igual, la renovación sería el método adecuado, es decir, hasta dónde quedó grabado del desarrollo de la audiencia y de ahí que continuamos y renovamos lo que faltó de grabar, o donde nos quedamos continuamos. Y si no quedó grabado nada, volvemos a empezar de ceros, renovando toda la diligencia o todo el medio de prueba. Esa sería la forma metodológicamente hablando y regulada por el Código Procesal. Muchísimas gracias, doctor Daniel Espinosa. Realmente para JustPro Academy, como parte de este gran proyecto del cual hemos dado inicio para aportarle académicamente al estudiante de Derecho, pues estamos muy agradecidos con su persona por aceptar esta invitación y poder dotarnos de sus conocimientos y capacitarnos, aportarnos, pero sobre todo fortalecer ese proceso de aprendizaje. Lógicamente, temas como estos son temas que habitualmente no se manejan o no tienden a desarrollar los docentes en un pensum normal de estudios, porque ¿quién podría imaginar que en algún momento se iban a afectar el desarrollo de diligencias o de los procesos judiciales por una pandemia, por ejemplo? Y es algo que actualmente ha ocasionado un sinfín de problemáticas, las cuales no tenían precedentes para una posible solución. Pero definitivamente disertaciones como estas marcan una pauta, una luz, una guía, y pues se deja ahí esa marca inicial. Ya creo que es desafío y reto para cada país el poder tomar esa iniciativa y sobre todo innovar en el sistema de justicia y marcar un ejemplo de desarrollo para países hermanos y países que también pues admiran y hacen análisis del derecho comparado. Muchas gracias por su disertación. A las personas que hoy pues se han unido y han sido partícipes, pueden chequear en las publicaciones de JustPro Academia el link, el cual ha sido designado para que usted pueda consignar sus datos para efectos de diploma por haber participado en esta disertación. Los invito a que también puedan seguirnos en nuestra página de Facebook, dando like y estar pendientes del contenido que realizamos semana con semana, al igual que en nuestra página de Instagram, la cual el contenido es académico, buscando enriquecer mediante infografías unidades temáticas correspondientes a las distintas ramas del derecho. Doctor Daniel, un agradecimiento muy especial, muy especial. Esperamos que en algún momento, ¿por qué no?, cuando pase toda esta situación, podamos tenerlo en Guatemala y poder organizar actividades académicas, las cuales pues tendrán sin duda alguna un gran recibimiento de manera muy fraternal en nosotros los guatemaltecos hacia su persona. La admiración es muy grande y se reconoce la trayectoria la cual usted ha realizado y desenvuelto a lo largo de su carrera profesional, y pues me gustaría cederle un espacio para que usted pueda darnos una despedida y sobre todo algunas palabras que usted quiera hacer saber a quienes estudiamos esta apasionante profesión de las ciencias jurídicas y sociales, de lo que es la abogacía y el notariado. Muy bien, muchas gracias. Pues solamente agradecerles este proyecto de tener la academia en línea, la videoconferencia como herramienta metodológica de aprendizaje. Espero que mi charla de amigos les sea útil precisamente como herramienta de reflexión. Yo cuando platico y digo que les voy a dar una charla, lo que propongo es que comience ese debate entre ustedes y vean qué tanto se puede mejorar, qué tanto se puede avanzar en lo que nos gusta, en lo que nos apasiona, que es el derecho.
muy agradecido con ustedes, jóvenes, con la Universidad de San Carlos, por tener ese tipo de proyectos de vanguardia, agradecido con ustedes, invitado a nuevas charlas con ustedes. Fue un gusto poder charlar entre amigos. Una disculpa, la verdad es que he estado mermado de salud porque además del COVID tenemos dengue acá en México y bueno, pues resulté contagiado de dengue. Pero me siento bien, pues, anímicamente, de manera tal que les pude dar la charla sin mayor contratiempo. Pero muy agradecido con todas y todos por su tiempo y por escucharme en mi charla. Muchas gracias y estaremos presentes en la próxima, que esperemos ya no sea virtual, que sea presencial. Muchas gracias. Buenas noches a todas y todos. Gracias, magistrado. Primeramente, Dios, así será, de una manera presencial. Y al público en general, muchísimas gracias por su tiempo y por haber formado parte de este webinar, el cual, sin duda alguna, ha traído consigo de una manera inversa muchos aportes académicos, no solo para el estudiante, sino para también quien ejerce la profesión de manera independiente o quien pertenece al sector justicia. Pueden unirse a nuestra fanpage de Facebook, dando like, JUSPRO Academia. De igual forma, en Instagram, nuestra plataforma, JUSPRO Academia _, pueden seguirnos en ambas plataformas. Cualquier duda, cualquier comentario que tengan al respecto, pueden hacerlo saber vía mensaje directo. Esperamos que pasen una feliz noche y muchísimas gracias por haber formado parte de esta sesión virtual. Que estén bien, saludos a todos, que Dios los bendiga.